Y bien, pues casi sin mayores preámbulos, pues doy paso, ¿no?, a la profesora María José Alonso para que pueda proceder a comenzar su exposición. Ahora sí, ahora se oye, a pesar del cacharro este. Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Bueno, realmente el tema que me han encomendado es amplísimo, ¿verdad? Sí, ¿me oís bien así o...? Pues entonces pues me la dejo puesta. Si me oís bien, me la dejo puesta. Si no me entenderéis bien, me la quito. ¿De acuerdo? Ay. Ah, vale. ¿Ahora mejor? Vale. Bien, decía que el tema que se me ha encomendado es bastante amplio, ¿de acuerdo? Nulidad de disposiciones generales y planeamiento urbanístico, y derecho urbanístico. Evidentemente, parece que por el título de la ponencia, pues el tema tiene que enfocarse hacia, lógicamente, pues la nulidad de los planes urbanísticos. Que, como saben todos ustedes, pues estos planes urbanísticos, desde hace muchos años, se consideran efectivamente por los tribunales y en particular por la Sala Tercera del Tribunal Supremo como disposiciones generales, es decir, normas reglamentarias. De aquí el Tribunal Supremo, pues por ejemplo, no sé, entre otras muchísimas, pues una sentencia, por ejemplo, pues de 28 de diciembre de 2012, una del día 6 de septiembre del año 16, por ejemplo. La de 10 de diciembre del año 18 está con algún matiz importante que luego comentaré, o por ejemplo pues la de 27 de mayo del año 20, del año pasado, y otras muchas. Pues efectivamente el Tribunal Supremo viene identificando en bloque los planes urbanísticos con disposiciones reglamentarias. Dice que son reglamentos en bloque. Esto realmente se puede criticar, porque de aquí el Tribunal Supremo pues extrae una serie de consecuencias, ¿de acuerdo? De esta naturaleza reglamentaria que predica el Tribunal Supremo de los planes, extrae una serie de consecuencias que se pueden sintetizar de la siguiente manera. Primero, cualquier vicio en los planes, incluyendo en su procedimiento de aprobación, comportaría la nulidad de pleno derecho de dicho plan. Esa es una primera consecuencia que con algún matiz extrae el Tribunal Supremo. Una segunda consecuencia, si el plan es un reglamento, cabe contra el mismo el recurso indirecto, ¿de acuerdo? El recurso indirecto. Tercero, si efectivamente los planes urbanísticos son disposiciones reglamentarias, cabe contra ellas recurso indirecto. En realidad, esas disposiciones reglamentarias o planes urbanísticos, disposiciones reglamentarias, no adquieren nunca firmeza, ¿de acuerdo?, a efectos del artículo 73 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Cuarto, declarado nulo un reglamento, un plan urbanístico, en nuestro caso un plan urbanístico, revive por ese efecto de nulidad de dicho plan el anterior plan derogado por el plan previamente derogado por el plan declarado nulo. Efecto reviviscencia, como sucedió con el texto fundido de la Ley del Suelo del año 76, como consecuencia de la sentencia aquella del Constitucional 61-97. El mismo efecto reviviscencia. Y luego, pues, efectivamente, bueno, pues de acuerdo con esta jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se aplicarían las técnicas de conservación aplicables a los actos administrativos y actualmente comprendidas en los artículos 50 y siguientes, si no recuerdo mal, de la Ley 39/2015, esto es, pues la conservación de trámites, la conservación de trámites, la llamada intransmisibilidad, etcétera, este tipo de técnicas, y la subsanación, la convalidación por subsanación. Todas estas técnicas, de acuerdo con el Tribunal Supremo, no se aplicarían a los planes urbanísticos porque los mismos son disposiciones reglamentarias, dice, y no actos administrativos. Sí que es verdad que hay una sentencia del año pasado, importante, del día 27 de mayo del año 20, ¿de acuerdo? Sí que recurso de casación 6731 del año 18. Esa sentencia es importante porque sí que matiza
bueno, algo que por otra parte era lógico y que ya había dicho el Tribunal Supremo muchos años antes, pero que ahora lo proyecta sobre vicios de procedimiento, que cabe la posibilidad de nulidad parcial de un plan urbanístico, es decir, su naturaleza reglamentaria no obsta la posibilidad de nulidad de solamente un trozo del plan, siempre y cuando el resto posea la coherencia suficiente. Y el matiz es que esta sentencia refiere esa posibilidad de nulidad parcial a los casos en que el vicio achacado al plan no sea tanto un vicio de contenido como más bien un vicio de procedimiento. En ese caso, concretamente, pues se había omitido el informe preceptivo y vinculante del artículo 117 de la Ley de Costas, que, como saben, conforme al Real Decreto 876 del año 14, el Reglamento de Costas, pues es aplicable a la zona de dominio público marítimo terrestre, a la zona de servidumbre de protección, pero ya no, por ejemplo, a la zona de influencia. Entonces, efectivamente, esa sentencia dice que, a pesar de la omisión de ese informe preceptivo vinculante del artículo 117 de la Ley de Costas, como eso solamente afectaba a un trocito pequeñito de toda la superficie ordenada, pues que si lo demás mantenía coherencia, efectivamente, pues cabía declarar la nulidad parcial de dicho plan en los aspectos afectados por la omisión del informe y no la omisión de su totalidad. Bueno, bien, la verdad es que yo lamento tener que decir pues que no estoy conforme, no me gusta esta jurisprudencia de la Sala Tercera, que por otra parte saben también que se proyecta también pues en lo que hace en general la sección primera de la Sala de lo Contencioso del TSJ, y ha hecho concretamente pues en varias sentencias relativas al Patibel, ¿no? Como por ejemplo pues las de, creo que son de 6 de abril del año 21, de ese día pues hay varias, o hay otras, por ejemplo, pues creo que son del 21 de febrero, ahora no me acuerdo exactamente, de este año también, 2021. Esas sentencias, pues como saben ustedes, declaran la nulidad de la totalidad del Patibel, de acuerdo pues por una serie de vicios formales que aprecian esas sentencias, pues porque dicen, por ejemplo, pues que el informe en materia de familia de la Ley 40/2003 era insuficiente, que también era insuficiente el informe de impacto de género, o que, pues por ejemplo, pues también eran insuficientes la documentación económico-financiera del plan. Con importantes votos particulares, con estas sentencias, como saben, pues cuentan con votos particulares bastante importantes, que lo que vienen a decir es que efectivamente, bueno, no sé, o sea, efectivamente, pues el Patibel sí que pide esos informes, por ejemplo, en materia de familia, en materia de género, ¿de acuerdo? Y simplemente pues los órganos competentes para emitirlos dicen no, es que realmente aquí no hay impacto de género, no hay impacto para las familias. Si ven el anexo 12, me parece que es el 12, ¿no?, del Decreto Legislativo 1/2021, pues realmente verán que todo lo que dice sobre lo del impacto de género es bastante genérico. Es decir, que realmente pues este voto particular dice, vamos a ver, no se concreta en la demanda, no se concreta en ningún sitio dónde está esa supuesta afectación pues a la familia o a tal. Y en cuanto a la documentación económico-financiera, pues el voto particular lo que viene a decir es que los informes de suficiencia financiera, la memoria de viabilidad, de sostenibilidad financiera y la memoria de viabilidad económica, que se refiere al texto refundido de la Ley de Suelo 7/2015, de acuerdo, son documentos que efectivamente pues el Tribunal Supremo en una sentencia bastante reciente, me parece que es de 14 de diciembre del año pasado, del año 2020, pues el Tribunal Supremo lo que viene a decir es que la suficiencia, el informe de sostenibilidad financiera se refiere a las actuaciones de nueva urbanización exclusivamente, y la memoria de viabilidad económica se refiere a las actuaciones de dotación, a las actuaciones de renovación o reforma urbanas, es decir, las actuaciones de transformación en suelo urbano. De manera que un plan que lo que pretende es conservar, dice el voto particular, un plan que lo que pretende es conservar y no transformar, pues no tenía mucho sentido exigir dichos informes, aunque bien es verdad que hay una sentencia del Tribunal Supremo bastante ya de hace algunos años que viene a decir que, bueno, que realmente también se puede, que está también el estudio económico financiero de la legislación supletoria estatal. A mí esto me parece, dice que se exige para cualquier plan. Bueno, y esto no lo termino de ver, porque realmente después de esa legislación supletoria estatal, el texto refundido del 76 y el reglamento de planeamiento, hay una nueva normativa estatal básica, el Real Decreto Legislativo 7/2015, que concreta la documentación económica aplicable a los planes en esos dos documentos.
Si la legislación autonómica, por tanto, no establece nuevas exigencias, pues parece que eso es lo que se tendría que exigir únicamente. Y luego, además, estaba también el tema de la evaluación, que también, bueno, pues me parece recordar que también había ciertas, en dicha sentencia, en estas sentencias relativas al Pativel, me parece que también recordar que también había alguna referencia a las insuficiencias de la evaluación ambiental estratégica. De esto hay jurisprudencia bastante variada, ¿de acuerdo? Bastante variada. Sí que es verdad que hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, pues bastante recientes. Creo que son la 123 de este año 2021 o la 161 del año 2019, pues que relativizan un poquito pues las exigencias de la evaluación ambiental estratégica, o vienen a decir que la legislación autonómica puede modular el alcance de esa evaluación ambiental estratégica, por supuesto, para planes que efectivamente pues carezcan de un impacto ambiental significativo. Y esto el Tribunal Supremo pues también lo ha interpretado recientemente en una sentencia, pues ahora luego si quieren se la busco, la tengo por aquí apuntada, pero vamos, el Tribunal Supremo sí que ha dicho recientemente que sí, me parece que la sentencia es de 10, a ver, la tengo por aquí, no sé si es de 19 de julio me parece que es de 19 de julio de este año, me parece, no estoy ahora muy segura, pero creo que es de 19 de julio de este año. El Tribunal Supremo lo que ha dicho en relación con la evaluación ambiental estratégica es que depende también de la normativa autonómica. Es decir, si por ejemplo vamos a ver, si se trata de planes que en principio carecen de impacto ambiental significativo por ser de contenido muy limitado, como pueda ser por ejemplo en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas un estudio de detalle, entonces la normativa autonómica podría eventualmente excluir esa categoría de planes por carecer dado su contenido, de efectos ambientales significativos de la evaluación ambiental estratégica, pero que en caso de que no exista esa normativa autonómica, pues sí que habría que hacer la evaluación caso por caso. Esto es un poco un resumen de la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo. Como decía, volviendo a lo anterior, el Tribunal Supremo dice que todo el contenido del plan es una disposición reglamentaria, y esta primera premisa entiendo que, bueno, pues que es bastante equívoca. Es posible que yo me equivoque, pero a mí me parece bastante equívoca esta jurisprudencia del Tribunal Supremo. Primero porque en el plan, dentro del plan, pues hay un montón de documentos que evidentemente pues son justificativos, pues por ejemplo la memoria del plan, etcétera, son documentos que son básicamente justificativos y que evidentemente no tienen ningún contenido dispositivo reglamentario. Pero es que incluso dentro de lo que es la parte dispositiva del plan, sí que hay una parte que claramente podemos entender que tiene naturaleza reglamentaria, que es la normativa urbanística. Pues aquí no se pueden, en este término municipal, en el suelo urbano, no se podrán construir, yo qué sé, más de 5 alturas, ese tipo de cosas. Vale, muy bien. Eso a lo mejor sí que se puede entender, de acuerdo, que esa normativa urbanística, yo entiendo que esa normativa urbanística sí que efectivamente tiene carácter de disposición reglamentaria, pero la clasificación y calificación del suelo de cada concreto terreno, eso es mucho más dudoso que tenga naturaleza reglamentaria. Hay una sentencia del Supremo, que es de 5 de febrero del año 2014, relativa a las relaciones de puestos de trabajo, que niega la naturaleza reglamentaria, da un vuelco a la jurisprudencia anterior, entiende que las relaciones de puestos de trabajo no son verdaderamente disposiciones reglamentarias, sino que son actos condición, es decir, un acto administrativo de efectos permanentes y que da lugar a la aplicación de un determinado régimen jurídico. ¿De acuerdo? Yo entiendo que la clasificación y calificación del suelo pues les pasa tanto de lo mismo. Es decir, es más un acto condición que un verdadero reglamento. Si yo digo, bueno, es que este terreno pues es zona verde, o este terreno pues un terreno edificable, tal, bueno, yo entiendo que eso es un acto condición que condiciona el régimen jurídico de ese concreto terreno durante el tiempo de vigencia del plan. Y ya está. Es decir, me parece bastante discutible la naturaleza reglamentaria de todo el plan. Por supuesto, sí que la tendría la normativa urbanística. Bien, como decía además, el Tribunal Supremo extrae una serie de consecuencias de esta naturaleza reglamentaria, supuesta naturaleza reglamentaria de los planes. La primera es que contra esos planes cabría el recurso indirecto. Bueno,
Esto genera bastante inseguridad jurídica porque, claro, comporta pues que a lo mejor al cabo de 20 años, 25 de haberse aprobado el plan, no señor, en ejercicio además de la acción pública urbanística, ¿de acuerdo?, pues impugna una licencia, ¿de acuerdo?, impugna la licencia y como consecuencia de eso pues cae todo el plan. Con el agravante de que el Tribunal Supremo viene diciendo reiteradamente, el Tribunal Supremo que el recurso indirecto contra planes urbanísticos cabe incluso en los supuestos de omisión clamorosa del procedimiento. Omisión clamorosa, ¿qué es eso de clamorosa? Pues no lo sé, es un concepto jurídico indeterminado que se ha inventado el Tribunal Supremo. ¿De acuerdo? Entonces, esto de la omisión clamorosa del procedimiento, vamos a ver, y eso a pesar de que, si leemos, por ejemplo, el artículo 27 de la Ley de la Jurisdicción, el de la cuestión de ilegalidad, claramente lo refiere al contenido del plan, nunca al procedimiento. Sin embargo, el Tribunal Supremo dice que en caso de omisión clamorosa del procedimiento, que a saber lo que es, porque es un concepto que se han inventado ellos, que cabe, pues efectivamente, el recurso indirecto contra el plan. ¿Qué supone esto? Pues esto, sumado al efecto cascada de la nulidad, ya es el no va más, es el acabose, porque claro, tú impugnas esta licencia, ¿de acuerdo? Impugnamos esta licencia con base en que en el plan se omitió el informe de no sé qué. El plan que se aprobó hace 18 años se omitió el informe de no sé qué, en el plan general. Entonces, como consecuencia de este recurso indirecto, este plan cae. Como consecuencia de eso, este plan aprobado hace 18 años cae en su totalidad además, porque normalmente pues la omisión de un informe, aunque la sentencia esta de 27 de mayo del año 20 lo ha matizado, normalmente la omisión de un informe muchas veces comporta pues que todo el plan caiga, ¿de acuerdo? Al caer este plan, caen en cascada todos los planes de desarrollo del mismo, pues los planes parciales, los planes de reforma interior y todo eso. Y en fin, total, que el efecto es terrible, ¿de acuerdo? Porque además, claro, esos otros planes no quedan firmes, precisamente por ser disposiciones reglamentarias. No se les aplica el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Esto, claro, es una barbaridad. Claro, yo entiendo, como decía antes, que el plan, que no la totalidad del plan es un reglamento, puede serlo a lo mejor, pues una normativa urbanística, lo demás no es un reglamento, entiendo que lo demás no se podría impugnar indirectamente, pero incluso pues hay autores que dicen, bueno, aun cuando aceptemos que el plan sea un reglamento, lo que se podría hacer lege ferenda, pues es, por ejemplo, establecer que en estos casos, pues que el plan se podrá recurrir directamente, no en 2 meses, sino, por ejemplo, pues en 1 año desde su publicación, ¿de acuerdo? Y luego cerrar la vía del recurso indirecto a partir de ahí. Es una opción, lo que pasa, también es verdad que, claro, pues a lo mejor muchas veces el afectado no se da cuenta del alcance de las disposiciones del plan hasta que pues pide la licencia y se la deniegan o lo que sea. Realmente, a lo mejor, si el Tribunal Supremo circunscribiera el recurso indirecto a vicios de fondo, pues que es donde realmente el recurso indirecto tiene más sentido, porque es para evitar la transmisión en cascada desde el plan, desde el contenido ilegal del plan hasta los actos que lo aplican, pues a lo mejor esto podría paliarse, ¿de acuerdo? Pero para eso pues hace falta un giro jurisprudencial. Luego está el efecto reviviscencia. El efecto reviviscencia es es un efecto terrible, ¿de acuerdo? Porque claro, tú apruebas un plan que bueno o sea malo, siempre va a ser mejor que el aprobado 40 años antes. El nuevo plan normalmente va a proteger mejor el litoral, va a proteger mejor el patrimonio histórico, normalmente va a proteger mejor el medio ambiente, lo va a proteger mejor todo, va a estar actualizado. Pues no, resulta que se declara nulo porque faltaba no sé qué informe, ¿de acuerdo? Y entonces, al declararse nulo ese plan, revive un plan aprobado hace 40 años, que igual es infinitamente peor en cuanto a sus contenidos, que está, totalmente obsoleto. Esto, además, bueno, pues es bastante sorprendente por una razón, porque claro, vamos a ver, si para aprobar un plan, ¿de acuerdo? Pues hace falta, por ejemplo, vamos a pensar en un plan general estructural, a lo mejor hace falta pues 4 o 5 años porque hay que pedir un montón de informes, un montón de cosas. Ahora resulta pues que de un plumazo ese plan queda
queda totalmente, o sea, queda sin efecto, ¿de acuerdo?, como consecuencia de una sentencia, y no solamente eso, sino que encima revive, ¿de acuerdo?, un planeamiento anterior que es infinitamente peor. Hay sentencias del TJUE, ¿de acuerdo?, que te dicen, por ejemplo, pues que la derogación de un plan, puede exigir evaluación ambiental estratégica cuando dicha derogación del plan pues tenga un efecto ambiental significativo. Pues ¿qué más efecto ambiental significativo puede tener? Pues que reviva un plan obsoleto, aprobado hace 50 años, cuando realmente pues el medio ambiente pues no era un valor transversal que se tuviera en cuenta, o que se tuviera en cuenta como se tiene ahora a la hora de aprobar los planes. Entonces, realmente esto de la reviviscencia de los planes es algo también pues sumamente preocupante. Luego, por otra parte, pues efectivamente el Tribunal Supremo viene diciendo que al ser los planes urbanísticos, según él, normas reglamentarias y no verdaderos reglamentos, pues que efectivamente no cabe aplicar pues las técnicas de conservación establecidas ahora en los artículos 50 y siguientes de la Ley 39/2015. No cabría la convalidación por subsanación, ¿de acuerdo? No cabría tampoco pues aplicar la intransmisibilidad, la nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes de este, sin perjuicio de lo dispuesto para los actos firmes en el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, que, como digo, no se aplica al planeamiento, sino solamente pues a los actos como puedan ser las licencias. Es más, hay una sentencia del Tribunal Supremo del día 19 de junio del año 2013, ¿de acuerdo? Y esa sentencia, dictada resolviendo un recurso de casación en relación con un auto de ejecución de sentencia, viene a decir que cuando se trata de actos de gestión, como pueda ser, por ejemplo, la aprobación de un proyecto de reparcelación o de un proyecto de urbanización, que esos tampoco quedan firmes, ¿de acuerdo?, por el artículo 73. O mejor dicho, que aparentemente quedan firmes, pero que se pueden impugnar vía artículo 103.4, aunque hayan quedado firmes, vía artículo 103.4 por la desviación de poder, por haberse dictado con finalidad elusiva del cumplimiento de la sentencia, y dice, incluso cuando fueran anteriores al fallo se podría apreciar en algún caso esa desviación de poder. Dice, e incluso podrían ser impugnables a través del artículo 109, aun cuando no incurran en esa desviación de poder y aun siendo anteriores al fallo de la sentencia. Claro, esto luego ha habido una sentencia posterior del día 6 de septiembre del año 16 que contradice esta última afirmación y dice, bueno, si el acto es anterior a la sentencia y no incurre en desviación de poder, pues no se puede impugnar vía incidente de ejecución si ha quedado firme. Menos mal, menos mal. Bien, como decía, entonces dice que no se aplican las técnicas, pues por ejemplo, la convalidación por subsanación. La técnica de la intransmisibilidad se aplica solamente en la medida del artículo 73, que yo creo que tampoco es un caso realmente de aplicación de la intransmisibilidad. Y luego tenemos en tercer lugar que tampoco, que el Tribunal Supremo aplica con mucha prevención la conservación de trámites. Claro, conservación de trámites hace referencia a algo distinto de la subsanación. Claro, se subsana lo que está viciado, ¿de acuerdo? Conservar, se conserva lo que es correcto, ¿vale? Pero el Tribunal Supremo, y ahí tenemos, por ejemplo, pues las sentencias relativas al Plan General de Castellón, por ejemplo, de 22 de noviembre del año 2011, o la de 27 de noviembre, me parece recordar, del año 13, o 27 de octubre, no me acuerdo ahora, del año 13, estas sentencias, por ejemplo, relativas al Plan General de Castellón, entienden que no cabía en ese caso aplicar tampoco la conservación de trámites. Bien es verdad que estas sentencias pues resuelven un caso muy específico porque se había producido pues una modificación legislativa, pero en el ínter. Entonces dicen, bueno, pues es que el escenario ha cambiado al haberse producido una modificación legislativa, y entonces los trámites anteriores ya no valen. Yo entiendo que realmente los trámites anteriores correctamente llevados a cabo
deben ser conservados salvo que haya cambiado totalmente, salvo que se demuestre que haya cambiado el escenario fáctico y jurídico. Por ejemplo, hay una sentencia también del Supremo, que creo que es del año 17, de acuerdo, que dice, no, estos informes ya no valen. ¿Pero por qué? Porque se habían emitido 9 años atrás. Entonces, claro, en 9 años pueden haber cambiado muchas las circunstancias. Esto tiene cierto sentido. Y luego está lo del tema de la convalidación por subsanación. Claro, vamos a ver, aquí hay mucha confusión conceptual. ¿De acuerdo? Como digo, vamos a ver, yo creo que la subsanación es una técnica que permite convalidar, igual que puede permitir la convalidación, por ejemplo, pues una validación legislativa. Es una técnica. Lo que pasa es que la subsanación, que quiere decir corregir el vicio, no siempre conduce a la convalidación. ¿Por qué? Pues porque convalidar significa, digamos, dar por bueno lo que antes se había dado por malo. ¿De acuerdo? Lo cual solamente cabe, claro, en supuestos de vicios de carácter formal, nunca en cuanto a vicios de carácter nunca, lógicamente, en cuanto a vicios de fondo, salvo en caso de validación legislativa. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo corregir un vicio, ¿de acuerdo? Y eso no dar lugar a la convalidación. ¿Por qué? Pues porque el órgano que tenga que resolver dice, vale, muy bien, este vicio ya está corregido, pero hay que cambiar cosas, ¿de acuerdo? Hay que cambiar cosas, entonces ya no convalidamos, estamos dictando un acto con un contenido distinto, ya no estamos convalidando. Pero en cualquier caso, el Tribunal Supremo niega tajante y rotundamente cualquier posibilidad de convalidación, y un efecto es, bueno, lo que pasó, por ejemplo, pues en el caso del Plan General de Madrid. Se anula un trozo del Plan General de Madrid por insuficiencias de la memoria en cuanto a la reclasificación de determinados terrenos, una sentencia del día 3 de julio, creo que recordar, del año 2007, ¿de acuerdo? Bueno, se habían dictado se dicta un acuerdo, ¿de acuerdo? Se dicta un acuerdo de subsanación de la memoria, se vuelve a aprobar el plan con más o menos el mismo contenido. El Tribunal Supremo eso se lo carga, me parece que en unas sentencias del 28 de diciembre del año 12 y otra del año 13, no recuerdo si era 18 de septiembre o así, no recuerdo ahora la fecha de la de 2013, el Tribunal Supremo se lo carga, ¿de acuerdo? Dice, no, es que eso no se puede, porque claro, al ser nulo, pues hay que empezarlo todo desde el principio, o sea, niega aquí la conservación de actuaciones, no cabe convalidar subsanando la memoria que había sido insuficiente. Y, por tanto, pues también dice, caen en cascada todos los demás planes. Eso, por ejemplo, lo dice una sentencia de 6 de septiembre del año 16, uno de 20 de junio, de 20 de julio, perdón, de ese año. Caen en cascada todos los planes, ¿de acuerdo?, que se habían aprobado después, digamos, después de la convalidación aparente del plan general. ¿De acuerdo? O sea, el plan general, no, ya lo hemos arreglado, ya hemos reparado el vicio, ¿de acuerdo? Ya podemos dictar nuevos planes. Pues no, se declararon todos nulos, ¿de acuerdo? Se declararon todos nulos por el efecto cascada. Toda esta odisea, ¿cómo acabó? Pues acabó 10 años después, el día 20 de enero del año 17, cuando el Tribunal Supremo dice, bueno, la sentencia esta es inejecutable, ¿de acuerdo? Porque realmente, bueno, pues hay licencias que han quedado firmes e incluso, pues como realmente al final se ha aprobado válidamente, al final sí, después de haber repetido todos los trámites, se ha aprobado válidamente un planeamiento que es prácticamente exactamente igual que el que había antes, pero después de haber repetido todos los pasos, pues entonces ahora sí que podemos efectivamente, bueno, pues pedir, bueno, aquellos cuyas licencias se hayan anulado, pues las pueden volver a pedir y aquí no ha pasado nada. ¿De acuerdo? Y al final, o sea, después de toda esta historia y ese peregrinaje y montones de sentencias hablando del efecto cascada y que no cabe subsanar ni convalidar nada y no sé qué, al final resulta que dicen, no, imposibilidad de ejecución. Dices, caramba, para este viaje hacían falta tantas alforjas. Bueno, pues a mí me parece que seguramente no, pero bueno, al final, bueno, pues es... ¡Ay, va! ¿Qué ha pasado aquí? Dios mío. Perdón. Bueno, pues eso, al final, bueno, pues todo el viaje terminó así. Voy a ver si puedo encontrar por aquí. No sé cómo voy de tiempo, perdona, Eduardo. ¿Perdona? Me queda todavía tiempo. Bueno, esto es un poco, bueno, pues el resumen de lo que quería contar. Si acaso ahora lo que voy a hacer, voy a intentar ilustrarlo, estas cosas con algunas sentencias recientes,
Hay algunas, bueno, pues como digo, que, bueno, dejan algún rayito de luz o de esperanza, ¿de acuerdo? Me parece que la más significativa en este sentido es esa que he comentado del día 27 de mayo del año 2020, que permite hablar de nulidad parcial en caso de omisión de un informe, cuando dicho informe solamente hubiera afectado una parte del plan. Algo parecido, pero de forma mucho menos contundente, había dicho con carácter previo una sentencia del día 4 de marzo del año 2020. Bueno, aquí hay una cosa que yo me pregunto que a lo mejor podría afectar al Patibel indirectamente. Es un auto de admisión de recurso de casación, ¿vale?, del día 29 de abril del año 2021. Digo que podría afectar al Patibel porque sé que lo que está pasando con el Patibel. O sea que la sala dictó una sentencia sobre el Patibel y todas las demás están copiadas, ¿de acuerdo? Y no se meten las peculiaridades de las correspondientes demandas, que pueden ser muy distintas entre sí. Entonces, en este caso, ¿de acuerdo?, el tema que se plantea es más o menos lo siguiente. Tenemos lo que se considera, la cuestión que se considera en este auto de interés casacional es la siguiente. Tenemos un recurso contencioso administrativo que desemboca en una sentencia que anula, ¿de acuerdo?, que declara la nulidad, porque el Supremo dice que es nulidad de pleno derecho, con efectos ex tunc, irremediablemente, etcétera, ¿vale? Tenemos efectivamente un recurso contencioso administrativo, se dicta sentencia que anula o declara, mejor dicho, la nulidad de ese plan por unos determinados motivos. Y antes de que esa sentencia quede firme, ¿de acuerdo?, antes de que esa sentencia quede firme, ese órgano judicial, ¿de acuerdo?, enjuicia otro recurso contencioso administrativo contra el mismo plan, donde la demanda se sustenta en motivos diferentes. Y entonces, no siendo la sentencia firme, lo que plantea este auto, ¿de acuerdo?, lo que plantea este auto es si el órgano judicial está vinculado por la previa sentencia que ha dictado y que ha anulado el plan por motivos distintos, ¿de acuerdo?, por motivos distintos a los alegados en esa demanda. Lo digo porque incluso sé, porque me lo han contado, lo sé porque me lo han contado, no por nada. Sé, por ejemplo, que incluso ha habido abogados que se han encontrado con sentencia de la sala sobre el Patibel al que le ponen la trepa, ¿de acuerdo?, es decir, no sé qué de la documentación financiera, no sé qué de la evaluación ambiental estratégica, no sé qué del impacto de género y de las familias y tal. Y el abogado dice, oiga, acláreme usted la sentencia, ¿vale? Por supuesto les han dicho que no hay tutía, que no ha lugar a la aclaración, pero bueno, acláreme usted esta sentencia, porque estos no son los motivos impugnatorios que he esgrimido. Yo he esgrimido otros, por ejemplo, la omisión, que eso sí que me parece eso, Eduardo, que es grave, porque ahí es que no lo pedisteis. Omisión del informe de la Ley 9/2014 de Telecomunicaciones, que, como saben todos ustedes, pues determina, según el Tribunal Supremo, en una sentencia del día 5 de febrero del año 19, la nulidad absoluta de todo el plan. Ese informe no se pidió, no es que se pidiera al Ministerio y el Ministerio dijera no afecta, es que no se pidió, no está en el expediente, por lo menos yo no lo he visto en el expediente. Eso sí que me parece más grave. Pero bueno, quiero decir que, por ejemplo, este abogado pues dijo esto, oiga, acláramelo, porque yo no he hablado para aquí nada ni de la familia, ni del género, ni del no sé qué, yo aquí de lo que he hablado es de esto, entre otras cosas, y esto aquí ustedes pues no me lo ponen. Vale, entonces, bueno, este auto pues a mí me parece interesante, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos, vale, esto es lo que comentaba yo antes, aparte de que hay algunas sentencias del TJUE que van en esa misma dirección, hay una sentencia del Constitucional que creo que hay que tener muy en cuenta, lo digo por el tema reviviscencia. Esta sentencia es la sentencia 161 del año 19, ¿vale?, sobre una ley murciana relativa a la evaluación ambiental estratégica, ¿de acuerdo? Y
esta sentencia lo que dice es que de la Directiva 42/2001 y de la Ley Estatal 21/2013, ¿vale?, de la regulación básica y europea de la evaluación ambiental estratégica, no se puede concluir que quepa la exclusión automática de la evaluación ambiental estratégica cuando se dicta un acuerdo de suspensión de la vigencia de un plan. ¿De acuerdo? Cuando se dicta un acuerdo de suspensión de la vigencia de un plan, no se puede excluir de forma automática la evaluación ambiental estratégica, porque esa suspensión puede tener eventualmente efectos ambientales significativos. ¿De acuerdo? Esto, y ya digo, bueno, pues que hay sentencias del TJUE que van también pues en esa misma dirección. ¿Vale? También, por ejemplo, pues otra sentencia del Supremo interesante, ¿vale? 26 de octubre del año 20, ¿vale? Esta sentencia es interesante porque dice, aunque el texto refundido de la Ley de Suelos 7/2015 y la Ley 34/98, que es la Ley de Hidrocarburos, no lo digan expresamente, ¿de acuerdo?, hace falta el informe del Ministerio competente en materia de energía cuando puedan estar afectadas pues, el dominio público de explotación de hidrocarburos. ¿Con base en qué lo dice el Supremo en esta sentencia? Pues con base en la disposición adicional, quiero recordar, segunda, de la Ley del Contrato de Concesión de Obras Públicas, que es la que se refiere genéricamente a los informes preceptivos del Estado y eventualmente vinculantes en materia de dominio público estatal. También, por ejemplo, importante, una sentencia también reciente, 19 de julio del año 21. Esta sentencia es muy importante porque afecta a un tema muy sensible particularmente aquí en la Comunidad Valenciana, donde, por desgracia, pues tenemos poquita agua, el tema del informe de la Confederación, del artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas. Esta sentencia es importante, a mi juicio, porque lo que viene a decir es lo siguiente, vamos a ver. Y lo había dicho anteriormente, otra de 16 de febrero del año 21. ¿Vale? Cuando se trata de un plan de desarrollo del plan general estructural, en nuestro caso, ¿vale?, de lo que sería en nuestro caso el plan general estructural, no es preceptivo el informe del artículo 25, apartado 4 del texto refundido de la Ley de Aguas, a menos que el plan comporte un incremento poblacional. ¿De acuerdo? Porque son, en principio, los incrementos poblacionales los que pueden comportar un aumento de la demanda de agua, los que pueden justificar un aumento de la demanda de agua, sobre todo. Esta sentencia sí que me parece importante porque, como saben ustedes, pues ha habido hasta ahora pues un montón de casos, ¿no? Bueno, pues declaración de nulidad de planes por falta del informe de la Confederación o por insuficiencias eventualmente, como pasó en un caso de Andalucía, que, bueno, pues como consecuencia de una previsión del Estatuto Andaluz que luego se declaró inconstitucional, pues durante un tiempo era la Agencia Andaluza del Agua y no la Confederación la que emitía el informe correspondiente, ¿de acuerdo? Y ahí, por ejemplo, pues sí que había informe, pero se entendió insuficiente y se declaró nulo también, pues no sé qué plan, ¿vale? Ahora, por lo menos, bueno, pues se acota un poquito a los supuestos en que dicho informe va a ser exigible. Esta también es muy bonita, esta es una sentencia bonita, bueno, a mí me parece bonita, vía 27 de mayo de este año 21, ¿de acuerdo? Es un caso de Andalucía, es un supuesto muy gracioso porque era muy gracioso entre comillas, ¿no? Porque resulta que era un plan que se había aprobado a trozos, ¿de acuerdo? O sea, el ayuntamiento presenta su aprobación provisional, a la Junta de Andalucía pues le dice 15 suspensiones, 14 subsanaciones, te aprobamos este trozo sí, este otro trozo no, el ayuntamiento pues usa unas cosas, dan por subsanadas unas, las otras no. Al final el resultado fue un plan que se había ido aprobando a trozos. Vale, gracias. Y al final, bueno, pues con absoluta falta de coherencia. Y eso, bueno, pues al final, bueno, pues se declara la nulidad del plan pues por esa falta de coherencia que he comentado. Bueno, me dice Eduardo que ya tengo que terminar porque ya me he pasado del tiempo. Pero bueno, pues nada, ¿quieren que comentemos algo en particular?
¿Hay alguna cosita que quieran comentar? Si queréis luego al final o si no, o exacto. así. Vale, pues María José, muchísimas gracias Nada, a vosotros, por el esfuerzo que sabemos que has hecho también para desplazarte aquí a Alicante, ¿no? Y bueno, y gracias también por este repaso, ¿no? Detallado, ¿no? Sobre esta jurisprudencia, pues que nos viene muy bien refrescar, ¿no? Y también por estas últimas novedades, ¿no? Ya vemos que estar muy al tanto de estas últimas sentencias del Tribunal Supremo, ¿no? Como esta que has comentado en el mes de julio y demás, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias y nada, casi pues